Bueno, los beneficios que nos ofrece la normalización es que nos ayudan a eliminar redundancias e inconsistencias de dependencia en el diseño de la tabla. La normalización fue establecida por el Dr. Frank Codd en IBM en los años 70. El Dr. Codd es el padre del sistema relacional en los modelos de base de datos. En un inicio, IBM no le hace caso a los avances presentados por el Dr. Codd, por lo que Oracle se adelanta y presenta estos trabajos como base. Reglas de Codd. Regla 1. Toda la información tiene que ir en una tabla formada por columnas y filas. Regla 2. Los datos deben tener un identificador único para lograr acceder a ellos. Regla 3. La base de datos debe manejar la lectura de datos nulos o en blanco. Regla 4. Los usuarios autorizados deben poder ingresar al catálogo en línea, o sea, la estructura. Regla 5. Debe soportar al menos un lenguaje relacional que provea una sintaxis lineal, acceso de forma interactivo y o desde aplicaciones, operaciones de definiciones, manipulación. Regla 6. El sistema se debe actualizar automáticamente. Regla 7. La base de datos tiene que tener la capacidad de borrar, copiar o mover en grandes cantidades. Regla 8. El SGDB debe tener la capacidad de compartir los datos en varios discos duros. Regla 9. Las aplicaciones y actividades de un computador permanecen inalterado a nivel lógico cualquiera sean los cambios que se realicen en las tablas que almacenan información. Regla 10. Una base de datos debe tener restricciones de integridad específicas que sean almacenables en el catálogo y no en los programas de aplicación. Regla 11. Las porciones de las bases de datos cuando se debe repartir en varias localizaciones, esta debe ser invisible para los usuarios y la base de datos debe seguir funcionando sin ningún problema. Regla 12. Si el sistema proporciona una interfaz de bajo nivel de registro, que esa interfaz no se puede utilizar para subvertir, cambiar. A continuación vamos a mostrar un pequeño ejemplo de normalización. En la primera forma normal tenemos que eliminar los grupos repetidos. También tenemos que crear una nueva tabla con la PK, con la clave de la tabla base y el grupo repetido. Los registros quedarán ahora conformados en dos tablas que llamaremos factura y detalle factura. En la segunda forma normal tenemos que determinar cuáles columnas no son clave. No depende de la clave primaria de la tabla. También se eliminarán esas columnas de la tabla base y se creará una tabla con esas columnas y la columna de la tabla PK de la cual dependen. Las tablas quedan conformadas en tres tablas que llamaremos factura, detalle factura y producto. En la tercera forma normal tenemos que determinar las columnas que son dependientes de otra columna no clave y se eliminarán esas columnas de la tabla base. Crear una segunda tabla con estas columnas y con la columna no clave de la cual son dependientes. Las tablas quedarán conformadas en cuatro tablas que llamaremos factura, detalle factura, producto y cliente.